mi relación con mis hermanos, ese es el título, y vamos a ver del capítulo 14, versículos del 1 al 12. Habíamos comentado que el libro de Romanos lo podemos dividir en dos partes. La primera parte son los primeros 12 capítulos. Es una parte doctrinal, es una parte donde el Señor nos enseña la doctrina bíblica. Primero aprendimos que somos pecadores, porque traemos a veces ideas que el mundo nos da, que el humanismo a veces nos da. En el humanismo te habla de que el hombre en esencia es bueno, eso es lo que te dice el humanismo. Pero la Biblia lo que nos enseñó en Romanos es que no hay bueno ni aún uno, que todos nos desviamos, que todos pecamos, que todos necesitamos de Dios. Y eso es lo que la Biblia nos enseña. Y aprendimos esta doctrina básica durante los primeros 12 capítulos, aprendimos esta doctrina básica, que la salvación no es por obras, por lo mismo, porque estoy incapacitado en mi naturaleza humana para poderme salvar por mí mismo. Y la Biblia me va enseñando que el único que pudo salvarme fue Dios, enviando a su Hijo a morir por mí y Él pagando el precio. Y ahora por Él soy salvo, por eso la Biblia nos enseña ahora por gracia sois salvos por medio de la fe. Solo por fe, no es por obras para que nadie se gloríe. Y todo esto lo hemos venido aprendiendo, y conforme hemos venido aprendiendo en estos primeros 12 capítulos la doctrina básica, pero también aparte de la doctrina básica, hemos aprendido las misericordias de Dios. Porque cuando tú estás leyendo esta doctrina, te das cuenta que Dios te perdonó sin merecerlo. Te das cuenta que éramos pecadores y aún así Cristo tuvo misericordia de nosotros, estando muertos en nuestros delitos y pecados. Y te das cuenta cómo Él estuvo dispuesto a morir en una cruz para limpiarnos y para rescatarnos. Ese es el precio que Él pagó para salvarnos. Todas estas cosas que aprendimos entonces en los primeros 12 capítulos, que son la primera parte de Romanos, nos hace entrar ahora a la segunda parte. Y el capítulo 12 comenzó diciendo: así que hermanos, ahora sí, ya sabes todas estas misericordias, ahora te ruego por las misericordias de Dios que presentes tu cuerpo en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Por eso la segunda parte de Romanos es la parte práctica. La primera puede ser la parte teórica, pero ahora entramos a la parte práctica. ¿Cómo practico mi cristianismo? ¿Cómo camina una persona que dice ser cristiana en su día a día? ¿Cómo me comporto en mi casa? ¿Cómo me comporto con mi esposa? ¿Cómo me comporto con mis hijos? ¿Cómo me comporto como un ciudadano de mi país en el que estoy viviendo? ¿Cómo me comporto con mis hermanos en la iglesia? ¿Cómo me comporto en la calle, en el periférico, cuando voy manejando y alguien se atraviesa? ¿Cómo me comporto en todas las situaciones de mi vida? Y ahí es donde, a partir del capítulo 12, el libro de Romanos nos ha ido instruyendo en cómo debemos caminar, y nos empezó hablando acerca del amor fraternal. Y veíamos entonces que ese amor por naturaleza no me sale por naturaleza, porque en mi naturaleza mi amor es limitado. A veces hasta con mi propia familia no tolero ciertas cosas, y a veces no los amo como yo debería amarlos, menos a las personas que no son de mi familia, y mucho menos a mis enemigos. No los voy a amar, pero el Señor me ha estado capacitando, y como vimos sus misericordias, el Señor me dijo: te tengo una noticia, yo derramé mi amor en ti. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado, de tal manera que ahora hemos sido capacitados con ese amor que Dios nos da, para que con ese amor ahora tú y yo podamos también tener ese amor. Por eso Pablo decía en Corintios: si yo tuviera todas las lenguas, todos los dones, todas las profecías, y no tengo amor, no decía si no doy amor, sino decía si no tengo amor, porque tengo que recibir primero ese amor del Señor Jesucristo por el Espíritu Santo. Y entonces ahora que yo tengo ese amor que Él me ha dado, ahora yo puedo expresar también ese amor con los demás.
Y nos empezó a instruir de que no debemos pagar mal por mal, lo cual para nosotros es difícil. Porque si alguien te hace algo malo, nuestra primera respuesta es pues responder igual, bro, porque no nos vamos a dejar. Porque ¿por qué voy a soportar que alguien me haga? Pero lo que la Biblia me está enseñando es que un verdadero hijo de Dios no pagues mal por mal. Porque haciendo esto, cuando tú vences con el bien el mal, la Biblia nos enseñó que ahora tú y yo amontonamos ascuas de fuego en la cabeza de nuestros enemigos. Y aprendíamos que estas ascuas de fuego no es algo malo, sino que es que cuando tú respondes a una persona con el bien, alguien que te hace mal, tú le respondes con bien, lo que estás haciendo en su cabeza es un cortocircuito y lo que estás provocando es arrepentimiento en la otra persona. Porque nadie espera que le respondas con bien cuando te ha hecho mal. Al contrario, están esperando la reacción tuya. Pero cuando tu reacción es en amor, cuando tu reacción es todo lo contrario, das oportunidad para que la gente se pueda arrepentir, para que la gente pueda venir a buscar de Cristo, para que la gente pueda oír de Dios. Acuérdate que tú y yo somos procuradores de esa justicia de Dios. Por eso es importante que a partir del capítulo 12 tú y yo empecemos a estudiar diligentemente la palabra de Dios para aprender cómo debo caminar en mi día a día. Señor, cómo me debo comportar. Y hoy vamos a seguir, hablábamos también hace unas semanas acerca de la ciudadanía, ¿no? Que todas las autoridades son puestas por Dios y debemos nosotros someternos a las autoridades. Tocamos ese tema profundamente. Como ciudadanos también debemos de cumplir con todas nuestras responsabilidades delante de nuestras autoridades, porque somos hijos de Dios, bro. Imagínate dar ese mal testimonio de que tú te pasas el semáforo y no lo respetas, pero dices que eres hijo de Dios, y evades tus impuestos y tratas de no pagarlos, pero dices que eres hijo de Dios, o infringes las leyes que están puestas. Y aprendimos que para someternos a estas autoridades, una de las razones entre muchas es que Dios las estableció, bro. Y si Dios las estableció, dice que el que se opone a lo establecido, a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste y acarrea condenación para sí mismo. Entonces hemos estado siendo capacitados y hoy, antes de entrar de lleno al tema, nada más te voy a recordar lo que vimos la semana pasada, que también fue algo muy importante, que hablábamos acerca del cumplimiento de la ley. ¿Te acuerdas cuál es el cumplimiento de la ley? El amor. El cumplimiento de la ley es el amor. Y el Señor nos decía, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y vimos quién es tu prójimo. ¿Te acuerdas que vimos Lucas capítulo 10? Y lo vimos a detalle, quién es el prójimo. Y el Señor nos enseñaba que el prójimo es aquella persona de la cual tú puedas tener misericordia de ella. No importa que sea tu enemigo, no importa que sea alguien que te ha hecho daño, que tú puedas tener misericordia de esta persona, es tu prójimo. Y algo que platicábamos en la célula, que nos reunimos en las células, y decíamos, fíjate cómo la Biblia no dice ama a tu hermano como a ti mismo, sino dice ama a tu prójimo. Porque el prójimo es distinto al hermano. Y tu hermano puede ser también tu prójimo, pero la palabra prójimo, porque en la historia que Jesús contaba en Lucas capítulo 10, hablaba acerca de un judío que había sido golpeado por unas personas y estaba tirado, y había pasado un sacerdote por ahí, lo había visto y lo había pasado de lejos. Y luego un levita que servía en el templo y lo había visto y había pasado de lejos. Pero luego pasó un samaritano que vio a este judío, y entre samaritanos y judíos estaban peleados, eran enemigos. Y cuando lo vio, dice que fue movido a misericordia. Y entonces se acercó a él y lo curó y lavó sus heridas y lo llevó a que lo atendieran siendo enemigo. Y Jesús le preguntaba al intérprete de la ley y le decía, ¿quién te parece de estos tres que fue el prójimo de aquel? Y le decía, el que usó de misericordia. Porque no necesitas ser tu hermano
No necesitas ser una persona a la que tú quieres. A veces puedes ser tu enemigo, tu prójimo. Y el Señor nos manda amar a nuestro prójimo. ¿Te das cuenta cómo en todas estas cosas yo visualizo, de repente viene a mi mente un corazón sucio, un corazón lleno de pecado, un corazón lleno de, con que le falta más bien la presencia de Dios? Pero veo cómo el Señor, a través de su palabra, va limpiando nuestro corazón con todas estas instrucciones que nos da, porque Él quiere moldear nuestro corazón. Él quiere que tú y yo caminemos agradándole. Él quiere que nuestro corazón vaya quedando limpio de una manera en la que cada vez que tú y yo tenemos que relacionarnos con los demás, lo hacemos agradándole a Él, no agradándome a mí, no reaccionando como mi naturaleza humana a veces me hace reaccionar. Pero por eso Pablo iniciaba el capítulo 12 diciendo: te ruego que por las misericordias de Dios ahora tú presentes tu cuerpo en ese sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y te das cuenta entonces que el cristianismo o la vida cristiana, no es de participar en una liturgia, no es de participar en una reunión nada más, no es de hacer tal o cual cosa. La vida cristiana es de vivir agradando a Dios en todos tus días, en el trayecto a tu escuela, en el trayecto a tu oficina, en el trayecto a tu casa, estando en tu casa, estando en tu trabajo, en donde quiera que tú estés. La vida cristiana consiste en agradar al Señor en lo que tú y yo hacemos. En eso consiste la vida cristiana. Y hoy va a continuar el Señor depurando nuestro corazón, limpiando nuestro corazón, y nos va a hablar acerca de los hermanos que llegan a ser débiles en la fe, como una persona que se cree o que tal vez sí puedes llegar a ser una persona madura en la fe. ¿Cómo te debes dirigir a los que son débiles en la fe? Porque nos va a hablar que a veces los menospreciamos, porque decimos: ese cuate es débil. Y los que son débiles a veces juzgan al que son fuerte en la fe. Y hoy vamos a aprender también esto, porque el Señor quiere que tú y yo, como hijos de Dios, aquí como decía Mike hace un rato, ¿no? Tú y yo no venimos a la iglesia, tú y yo somos la iglesia. Y entre el cuerpo de Cristo somos miembros los unos de los otros, brother. Tenemos que saber cómo tratarnos los unos a los otros, cómo debo tratar a mis hermanos, cómo debo de tenerle paciencia a mis hermanos, dice la palabra, soportándonos los unos a los otros y perdonándonos los unos a los otros. Así que vamos a leer todo el pasaje, son 12 versículos y después vamos comentando muy rápido. Dice, versículo 1, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecie al que no come. El que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, y otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios, porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios.
de manera que cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí. ¿Ok? Este es el pasaje y bueno, lo hemos separado en 3 partes. Estas 3 partes tienen que ver un poquito con lo que con lo que leímos ahorita. La primera parte es del versículo 1 al 5, le hemos puesto mis convicciones. Del versículo 6 al 9, mi Señor. Te vas a dar cuenta que en esos versículos aparece la palabra Señor muchísimas veces. Y la última parte, mi comparecencia, del versículo 10 al 12, mi comparecencia. ¿Ok? Entonces es lo que estamos viendo. Y antes de entrar de lleno, déjame contarte un poquito. Pablo está escribiendo la carta a los romanos, pero Pablo nunca había ido a Roma. Cuando Pablo escribe esta carta a los romanos, él no había ido jamás a Roma. De hecho, cuando leemos en el capítulo 1 de Romanos, Pablo cuenta la inquietud que tiene de viajar a verlos a los romanos y dice que le ruega a Dios tener la oportunidad de que algún día le conceda poder ir a verlos. Y de hecho menciona que ha tenido la intención de ir, pero que ha sido estorbado y no ha podido ir a verlos a los romanos. Así que a esta iglesia en Roma podemos entender por esto que Pablo no fundó la iglesia en Roma, ¿ok? Y de hecho te vas a dar cuenta en el libro de los Hechos, ya prácticamente al finalizar el libro de los Hechos, por ahí del capítulo 28, que es el último capítulo del libro de los Hechos, te vas a dar cuenta que por fin Pablo llega a Roma, ya llega, pero ya llega preso, y ya prácticamente llega para sus últimos días, ¿ok? A Roma. Entonces él no fundó la iglesia de Roma. Otra cosa importante es que tampoco Pedro fundó la iglesia de Roma, porque has escuchado que la tradición dice que Pedro es el fundador de la iglesia de Roma y hablan acerca de que Pedro fue el primer papa y de la sucesión papal. Pero la Biblia no menciona que Pedro haya ido nunca a Roma. En todo el Nuevo Testamento, brother, la Biblia no registra que Pedro haya pisado nunca Roma para fundar la iglesia. No nos habla de que Pedro haya estado. Así que lo más probable es que esta iglesia de los romanos haya sido fundada por cristianos que escucharon la palabra en su propia lengua. ¿Te acuerdas en Hechos capítulo 2 cuando vino el Espíritu Santo y fue derramado? Y dice que hablaron en muchas lenguas y había muchos hombres de muchas naciones y que escucharon la palabra y se convirtieron a la palabra. Es muy probable que estos cristianos hayan fundado la iglesia romana, ahí en Roma, ¿ok? Así que cuando Pablo está escribiendo a los romanos, no está escribiendo a lo que tal vez podemos pensar como la tradición actual, ¿no? De los romanos. Es otra cosa completamente diferente. Y Pablo entonces está escribiéndoles y cuando llega al capítulo 14, empieza a escribirles acerca de estas diferencias, porque estaban teniendo conflicto, porque cuando los judíos fueron expulsados durante 5 años de Roma y empezó a crearse la iglesia en Roma, la iglesia fue originalmente fundada por personas que no eran judíos, principalmente por gentiles, por griegos, y después se incorporaron los judíos. 5 años después llegaron otra vez los judíos a Roma, y cuando ellos llegan se dieron cuenta que en la iglesia donde ellos llegan ya no se festejaba el Shabbat, ya no se festejaba, ya no practicaban la circuncisión, ya comían ellos cosas que para los judíos estaban prohibidas, alimentos que ellos consideraban inmundos. Así que empezaron a tener conflicto por esta situación, y entonces es donde Pablo, al saber esto, escribe en el capítulo 14 acerca de este conflicto, y lo primero que les dice es: no tienen que pelear unos con otros. Tienes que saber que hay cosas no esenciales, ¿ok? Y es algo, es una cosa importante, así que ponme atención, porque déjame comentarte esto.
La Biblia nos enseña de cosas esenciales, que la salvación es por fe, es por gracia, ¿ok? No es por obras, y eso es algo esencial. Pero hay cosas que no son esenciales y que no afectan la doctrina bíblica. Esas cosas esenciales, el Señor nos dice, tienes que tener paciencia con tus hermanos por esas cosas esenciales. No está hablando de pecados, está hablando de cosas no esenciales, ¿ok? Por ejemplo, en este caso era alguien podía comer de ciertas cosas y otros no comían de esas cosas. Y Pablo estaba diciendo, si tu hermano no come, no lo menosprecies, pero si tu hermano come, tú no lo juzgues. O sea, ténganse paciencia el uno con el otro, porque cada uno lo hace para el Señor. Y ahorita lo vamos a ir viendo. Así que la primera parte que estamos viendo, le pusimos así, mis convicciones, ¿ok? Por eso le pusimos así, mis convicciones, porque cada uno debe de tener su propia convicción. Y empieza entonces el versículo 1 diciendo, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro, que es débil, come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Y eso es algo muy importante, Dios le ha recibido. Por lo tanto, brother, Dios te recibió a ti y Dios me recibió a mí y nos ha recibido a cada uno de nosotros y no nos ha capacitado para que nos menospreciemos o para que nos juzguemos, porque todos hemos sido recibidos por el Señor. Y sí es importante, yo sé que hoy en nuestra actualidad, si hablamos del tema de comida, tal vez tú puedes decir, bueno, ese tema no es actual, porque hoy tú y yo no nos peleamos por qué comer, ¿ok? No es un tema que en la iglesia actual puede estar, pero puede haber otros temas que en la iglesia actual sí tengamos esas diferencias en cosas no esenciales. Ahorita te voy a dar algunos ejemplos. Pero lo importante es extraer el principio bíblico que nos está enseñando la Escritura. Este principio bíblico que Pablo les estaba enseñando hace muchos años allá a los romanos, si hoy los podemos extraer y lo ponemos sobre la mesa, el principio bíblico es, brother, ese es el principio bíblico. Tú para ti, yo para mí. Es decir, no juzgues a tu hermano, tú júzgate a ti, brother. Tú para ti. El evangelio es para ti. La palabra es para ti. Tú para ti. Tu hermano dará cuentas delante de Dios. Pero cada uno de nosotros vamos a dar cuentas delante de Dios. Así que de cada cosa que tú veas que hace tu hermano, no lo juzgues o no lo menosprecies. Ahora te voy a poner algunos ejemplos. Hay personas que piensan que ir al cine es malo. Y yo te diría, ¿quién de aquí piensa que ir al cine es malo? Pues algunos, si pedimos que levanten la mano, algunos pueden decir que sí, otros van a decir que no. Yo he escuchado personas que te dicen, es malo ir al cine, es pecado, de hecho es pecado ir al cine, porque la Biblia dice que bienaventurado el varón que no anduvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y en el cine, pues hay muchos escarnecedores, entonces ahí vas y te sientas. Y esa es su opinión de este hermano, ¿no? Que ir al cine es sentarte en silla de escarnecedores. Pero otros a lo mejor pensamos que, brother, si eso fuera así, ¿qué haces? Yo te preguntaría, ¿qué haces cuando te subes a la combi? ¿Te vas en cuclillas? ¿No? Se empieza a mover y ¿qué haces, bro? Porque si es en silla de escarnecedores, pues... Pero ¿te das cuenta que esto de ir al cine o no ir al cine no es un asunto esencial? ¿Tenemos que discutir por eso, bro? ¿Tendremos que menospreciar al otro porque, ay, brother, tú no vas al cine? ¿O tenemos que juzgar al otro porque se fue a sentar allá a la silla de escarnecedores? Yo creo que esos son los temas que trata la palabra, ¿no? En cosas no esenciales. Otra vez, no estamos hablando de pecados, estamos hablando de cosas no esenciales. Te voy a dar otro ejemplo. ¿Qué opinas del vino, por ejemplo, ¿no? De beber vino. Muchos piensan que no debes beber vino.
Otros dicen que sí, te echas una copita cuando comes y sobre todo te echas un cortecito de carne y te echas una copita de vino. Y si preguntamos aquí, ¿qué piensas, brother? ¿Será malo beber vino o no? También habría opiniones divididas. Algunos dirían, sí, sí es malo beber vino. Y otros dirían, no es malo beber vino. ¿Y qué dice la Biblia al respecto? Pues la Biblia te dice, nos da muchos comentarios. La Biblia dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. No dice que beber vino sea malo, porque incluso Pablo le recomienda en una de las cartas a Timoteo que tome una copita de vino por sus problemas de salud estomacales que tenía. Así que el problema no es el beber el vino, el problema es el emborracharte, el problema es el embriagarte, porque cuando una persona se embriaga, pierde el juicio. Cuando una persona se embriaga, baja la guardia, haz de cuenta que estás con tu guardia y te emborrachas, bajas la guardia y te vuelves vulnerable. Porque ahí, brother, cuando una persona se emborracha, ahí vienen los adulterios, vienen las cosas terribles, vienen destrucciones. Por eso la Biblia te dice, no os embriaguéis con vino. Y es en lo cual hay disolución. Y tú puedes ver en el libro de Proverbios, hay toda una lista de las consecuencias de que una persona se embriague, porque hay destrucción familiar, hay dolor, hay muchas cosas, ¿no?, que la Biblia nos habla acerca del embriagarte con vino. Pero el beber una copa, fuera del embriagarte, el beber una copa, para algunos podrán decir, ay, yo todavía no estoy tan convencido, brother. No pasa nada. Si tú no estás convencido, no la tomes. Y si tú, brother, estás convencido en que no tiene nada de malo, tómala, pero no te embriagues. Porque eso sí, acuérdate que la Biblia dice en Corintios, no erréis, brother, no te equivoques. Ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los borrachos, y menciona otra lista, heredarán el reino de Dios. Eso sí es muy claro. Y tiene que ser bien transparente, pues está en la Biblia, ¿ok? Pero si tomas una copa, puede ser que no tenga nada de malo, y está bien. Pero hay opiniones divididas en esto. En mi opinión personal, yo te diría, si tienes problemas de alcoholismo, no le juegues al vivo, brother. No es que dijeron que una copita nada más, y si tú sabes que cuando pruebes la primera, no vas a poder resistirte y vas a probar la segunda, ¿para qué le juegas al vivo? Mejor déjalo, ¿ok? Y son este tipo de situaciones entonces en las que tú debes estar seguro de tus convicciones. Si yo digo que no, es no, pero si yo digo que sí, es sí. Pero te doy un consejo, sé flexible con la palabra de Dios. Más bien toma la palabra, que la palabra de Dios sea tu espejo donde tú te limpies con la palabra. La palabra de Dios te va a ir depurando, la palabra de Dios nos va a ir enseñando, la palabra de Dios nos va a ir mostrando y nos va a ir educando, y va a llegar el momento donde tú vas a saber qué es lo que sí tienes que dejar. Hoy estoy convencido de que no debo de dejar esto, pero mañana cuando yo me meta más a la palabra, de repente solita la palabra me va a decir, yo tengo que dejar esto, bro. Y estoy convencido. Antes estaba convencido de otra cosa, hoy estoy convencido, pero que sea la palabra, ¿ok? Pero no juzgues a tu hermano, no nos juzguemos unos a otros. Dice el versículo 4, vamos a continuar ahí el versículo 4, dice, porque ¿quién eres tú? ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae. En otras palabras, cada vez que tú y yo juzgamos a los demás, nos estamos metiendo en lo que no nos llaman. Porque yo no soy el Señor de ninguno de ustedes, ni ustedes son mi Señor. Yo tengo a mi Señor y mi Señor es Dios, y tú tienes a tu Señor y tu Señor es Dios, brother. Y tú le vas a dar cuentas a Dios y yo le voy a dar cuentas a Dios, pero a veces cuando yo me meto a querer juzgar a uno de mis hermanos, me convierto como si yo fuera el Señor de él, y entonces lo quiero juzgar. Y aquí el Señor me está diciendo, porque, como en un ejemplo, ¿no? Imagínate que alguien tiene un criado, y ese criado que tiene su Señor,
y yo me pongo a regañar al criado de aquel. ¿Yo para qué me meto a regañarlo a él si él tiene su señor? Y lo que me está diciendo aquí, para su propio señor está en pie o cae. Su señor sabrá con él, pero tú qué te metes. Por lo tanto, brother, lo primero que aprendemos aquí es, debemos nosotros no entrometernos con los demás. Ama a tu hermano nada más, bro. No lo juzgues, mejor ora por él. Si hay algo que te incomoda de tu hermano, mejor ora por él. Pero no nos juzguemos y no nos menospreciemos. Y luego continúa diciendo, entonces, dice, para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Y en otras palabras, brother, no te preocupes por tu hermano. No es que yo la verdad le digo porque yo no quiero que le pase algo. No, no te preocupes. No es que yo me meto a juzgarlo porque lo que quiero es evitarle que algo. No, no te preocupes, brother. Poderoso es el Señor para hacerle estar firme. No nos necesita Dios a ti y a mí. Dios va a tratar con cada persona, Dios nos va a educar a cada persona, Dios nos va a instruir a cada persona. Tú y yo no nos toca juzgar, ¿ok? Entonces debemos estar firmes. Y luego dice, versículo 5, uno hace diferencia entre día y día y otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. En otras palabras, hay personas que dicen un día es especial, el sábado es el día que hay que reunirnos. Otros dicen que es el domingo. Y eso es lo de menos, brother. Si te reúnes en sábado está bien, y si te reúnes en domingo está bien. Esas son cosas no esenciales. Dice aquí, pero cada uno esté convencido en su propia mente, ¿no? Ahora, con esta parte de que cada uno esté convencido en su propia mente, acuérdate que estamos hablando de cosas no esenciales. Nuevamente te recuerdo, son cosas no esenciales. Porque podemos tergiversar este versículo y decir, bueno, es que llega a la congregación una persona que está convencida en su propia mente y ahora, lamentablemente, con tantas cosas que hay, ¿no? Con ideas de diversidad de géneros, y tú dices, pues es que llega una persona que en su propia mente está convencida y se autopercibe como, o sea, es hombre pero se autopercibe como mujer, ¿no? O al revés. Y él está convencido en su propia mente que así es, y ahí yo vi que en Romanos decía que cada uno esté convencido en su propia mente. No está hablando de pecado, está hablando de cosas no esenciales. Pecado es pecado. Pecado es pecado, brother. Y desde el capítulo 1, Pablo decía que las personas, por no tomar en cuenta a Dios, se envanecieron en sus razonamientos, su necio corazón fue entenebrecido y cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y entonces se encendieron en su lascivia hombres con hombres, cambiando el uso natural de la mujer por el que es contrario, y también las mujeres cambiaron el uso natural del varón y se encendieron en sus lascivias, y es pecado, y cometieron hechos vergonzosos. Eso tú lo encuentras en Romanos capítulo 1. Y un versículo que te decía en 1 Corintios capítulo 6 también nos dice muy claro: no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Cuando hablas acerca de un pecado específico, es pecado, bro. No es que en su propia mente, en su propia mente no, brother. Eso es pecado. Y al pecado hay que llamarlo como tal, es pecado. Que se autopercibe porque es pecado, bro. ¿Ok? Lo que estábamos hablando aquí son cosas no esenciales. Si te congregas en domingo, te congregas en sábado, es no esencial, bro. Si te subes a la combi en cuclillas o te quieres sentar, cosas no esenciales, bro. ¿Ok? Alguien preguntaba también, ¿y será malo fumar, bro? Porque decía, en la Biblia, ¿dónde dice no fumar? Que no debes fumar. A ver, ¿dónde dice que no debes fumar? Entonces, ¿será bueno fumar?
Y yo escuché una vez un pastor que decía, pues tampoco en la Biblia dice que no te deberás de meter tenedores por la nariz, brother. No veo a nadie metiéndose tenedores por la nariz. Y no dice la Biblia que no debes hacerlo, o sea, sí lo puedes hacer, entonces dale. ¿Por qué no te metes un tenedor por la nariz? Pues porque me hace daño. ¿Ok? Así que hay cosas pero no vamos a entrar en conflicto, porque algo importante que debemos saber, bro, es que en la iglesia hay gente que va llegando a veces nueva. Y a veces habemos algunos que ya tenemos una trayectoria. Y no que seamos mejores, que tenemos una trayectoria donde Dios nos ha ido educando, porque también veníamos igual. Y ahora el Señor te pide que tú y yo tengamos paciencia con estas personas que van llegando nuevas. No te pongas de juez, bro. No, es que este cuate está mal y quién sabe qué, y se va en cuclillas en la combi. Déjalo. ¿Ok? Bueno, vamos a la siguiente parte. Versículo 6. Y entramos a la parte de mi Señor. Acuérdate que lo dividimos en 3 partes. Esta es la segunda parte, mi Señor. El que hace caso del día, lo hace caso para el Señor. Por eso se va a repetir para el Señor muchas veces. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí. Y esta frase, yo te pido si la puedes subrayar ahí en tu Biblia, ninguno de vosotros vive para sí. Porque cuando tú le has entregado tu vida a Cristo, ya decía Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que comentábamos al principio, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, lo vivo agradando a Dios. En mi caminar vivo agradando a Dios, ya no vivo para agradarme a mí, bro. Porque antes yo vivía para agradar los deseos de mis ojos, los deseos de mi carne, los deseos de mi vanagloria, yo vivía para agradarme a mí. Pero hoy que he visto la misericordia de Dios, su amor de Dios, su perdón de Dios, hoy yo he ofrecido mi cuerpo en un sacrificio vivo, porque yo lo que quiero es en cada caminar, en cada lugar donde yo esté, yo quiero agradarle a Él, brother. Por eso aquí subraya, porque ninguno de nosotros vive para sí. Si tú eres ahora un verdadero hijo de Dios, un verdadero cristiano, ahora tú ya no vives para ti, bro. Ahora tú vives para Él. Y ninguno muere para sí. Y también si tú mueres, tampoco mueres para ti, mueres para Él. Por eso va a decir aquí, pues si vivimos para el Señor, vivimos. Y si morimos para el Señor, morimos. Así que sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Y a un hijo de Dios, ya la muerte ya no te preocupa. Porque cuando no conoces de Cristo y sabes que te vas a morir, estás todo preocupado y la muerte. Pero cuando eres hijo de Dios, brother, decía Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir ¿es qué? Ganancia, ¿verdad? Y a veces cuando alguien muere, te acercas y dices, lamento tu pérdida. ¿Mi pérdida? Si la muerte para los hijos de Dios es ganancia, bro. ¿Te das cuenta cómo a veces en el mundo tenemos ideas diferentes? Piensas que cuando alguien muere es una pérdida y para un hijo de Dios el vivir es Cristo, pero el morir es ganancia. Porque vas a estar con el Señor, vas a estar en su presencia. Acuérdate que no somos nosotros de este mundo, estamos temporales. Decía el pastor, cada vez que te enfermas es un recordatorio de que no eres eterno en este mundo, de que tu ciudadanía no está aquí en la tierra. Así que cuando te llegas a enfermar y te empiezas a sentir mal, agradécele al Señor y dile, Señor, lo único que me estás recordando es que yo no soy de aquí. Mi reino, decía el Señor, no es de este mundo. Y donde yo esté, ustedes también van a estar, dijo Jesús. Así que sea que vivamos o sea que muramos, del Señor somos. Estamos en sus manos. Y Él decide que tú vivas o que tú mueras. Y estamos en sus manos, brother. Y yo te pregunto, ¿en qué mejores manos puedes estar que en las manos del Señor? Así que el día que el Señor
te llame a su presencia, como lo cantábamos hace un rato, cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, sí, bro, pero ahí entonces, ese día no estés triste. Por eso Pablo le decía a los tesalonicenses, no se entristezcan como los que no tienen esperanza, ¿ok? Como los que están apanicados por la muerte. Continúa diciendo, versículo 9, dice, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Te voy a volver a leer este pasaje porque es central. Ponme atención, fíjate, dice, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a morir y volvió a vivir, para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Y ahí te va una pregunta inductiva. ¿Para qué murió, resucitó y volvió a vivir Cristo? Según este versículo. Lo leemos otra vez. Porque Cristo para esto murió, resucitó y volvió a vivir, para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Y ahora te pregunto, ¿para qué murió, resucitó y volvió a vivir Cristo? Para ser Señor. Para ser Señor de los muertos y de los que viven. Yo sé que tú y yo sabemos que Cristo murió para salvarnos, y eso es cierto. Pero también la Biblia nos enseña, en primer lugar, que Cristo murió y resucitó para ser Señor. Para ser Señor. ¿Es el Señor de tu vida? Porque antes de que Cristo sea tu Salvador, primero tiene que ser tu Señor. Y te voy a decir con mucho cuidado esto. Y si Cristo no es tu Señor, no es tu Salvador, brother. ¿Cómo puedo yo saber que yo he sido salvo? Si Cristo es tu Señor, eres salvo, brother. Porque no puede ser mi Señor. Yo no puedo ser salvo si Cristo no es mi Señor. ¿Cómo voy a estar yo caminando en mi día a día, en un camino de pecado, en una vida de pecado, en una vida desagradando a Dios, dándome gusto a mí y pensando que el día que me muera voy a ir al cielo, bro? Y voy a llegar con el Señor y me va a abrir la puerta y me va a decir, bien, buen siervo y fiel, pásale. Si toda mi vida estuve caminando en pecado y desagradándole a Él. Y Jesús nunca fue mi Señor. Yo fui mi propio Señor de mi vida. El mundo fue mi Señor, pero Dios no fue mi Señor. ¿Cómo voy a llegar yo? Es incoherente. Es ilógico. De manera que si Cristo es mi Señor, el Señor de mi vida, ahora yo camino para agradar a mi Señor, yo obedezco a mi Señor, todo lo que hago es agradando a mi Señor y entonces Él es mi Salvador. Por eso la Biblia dice, ¿por qué me llamas Señor, Señor y no haces lo que yo te digo, bro? Estás caminando como tú quieres. Muchos en aquel día me dirán, Señor, yo en tu nombre, yo fui ahí a Familia Semilla y me senté ahí en la silla y sí, brother. Y yo les diré, no te conozco, apartados de mí, hacedores de maldad. Porque tú puedes creer que Cristo es tu Salvador. No, yo acepté a Cristo como mi Salvador, como mi Señor y Salvador. ¿Y sabes lo que implica que Cristo es tu Señor? Implica que te sometes a su señorío. Implica que obedeces lo que Él te dice. Implica que caminas en lo que Él te enseña. Eso es lo que implica que el Señor sea tu Señor. Así que primero el Señor es tu Señor y luego es tu Salvador. ¿Ok? Y si Dios no es tu Señor, brother, es momento de que puedas arrepentirte, es momento de que puedas venir a Él. Versículo 10, vamos a la última parte. Mi comparecencia. Es esta parte. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Lo que estábamos hablando, ¿no? O sea, ¿por qué juzgas? ¿Por qué menosprecias? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Te tengo una noticia, bro. Te pido que subrayes ahí en tu Biblia todos.
Ahorita que dice ahí, porque todos. ¿Quiénes comparecerán ante el tribunal de Cristo? Aunque seas hijo de Dios. Sí, todos. No es que yo ya acepté a Cristo como mi Señor y como mi Salvador, entonces yo ya no voy. Ahí dice todos, bro. Todos compareceremos ante, y Pablo se está incluyendo él. Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y si te fijas, empieza este versículo, el versículo 10 dice, pero tú ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque lo que está tratando de decir es, brother, en lo que estás distraído, juzgando al hermano, fijándote en lo que hace, que si no hace, que si le va a la América, que si le va a los Pumas y que no sé qué, y estás juzgándolo y tú no te ves a ti mismo. Que si se sienta en la combi o si no se sienta, que si va al cine, que si no va al cine, que si se congrega el sábado, que si se congrega el domingo, que si lo que tú quieras. Y tú no te ves a ti mismo. Y vas perdido de vista que vas a comparecer, que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, que va a llegar el día donde el Señor te va a olvidar de todos los demás, no va a existir nadie más, nada más vas a estar tú y tu Señor y vas a comparecer ante su tribunal y te va a juzgar a ti y te va a pedir cuentas a ti de lo que tú hiciste en la carne, de lo que tú, bro, no de lo que hizo tu hermano. No vas a poder argumentar, no es que el hermano se fue al cine y se sentó y ahí vas a comparecer tú. ¿Estás listo para ese día? ¿Estás listo para poder comparecer ante el tribunal de Cristo? ¿Estás listo para presentarte como un obrero aprobado, que caminas agradándole? ¿O seguimos juzgando, bro? Yo pienso que debe llegar el momento, y es ahora, en donde cada vez que tengas ganas de juzgar al de al lado, te acuerdes que vas a comparecer tú ante el tribunal, bro. Tengo que ver qué estoy haciendo yo. Tengo que ver cómo está mi vida, bro. Cómo me voy a ir a presentar, con qué vestidos me voy a ir a presentar delante del Señor. Si para ir a una boda para ir a un evento me tengo que ir a buscar una ropa y las mujeres un vestido y los hombres un traje, una camisa. Para presentarte ante el tribunal de Cristo, ¿qué tienes que hacer? La palabra de Dios es la que tienes que lavarte con la palabra todos los días. Es la que nos lava. Cada vez que tú lees la palabra va depurando todas esas cosas, te va limpiando, te va lavando. Jesús les dijo a sus discípulos, ya vosotros estáis limpios por la palabra que les he hablado. La palabra es la que te lava, la palabra es la que te limpia. Santiago decía que es como un espejo. Cuando te ves en la palabra es como un espejo. La palabra se convierte en un espejo en donde yo me siento que estoy bien limpio y bien, pero cuando me veo en el espejo, ay, hasta me espanto, ¿no? Y dices, ay, porque la palabra muestra mi cruda realidad, en donde me dice, tienes este pecado y tienes este otro pecado y esto no está bien. Y la palabra me permite limpiarme para caminar agradándole. Eso es lo que hace la palabra. Por eso yo me tengo que asir a la palabra y abrazar la palabra y poder limpiarme todos los días con su palabra y vestirme, ahora sí presentarme yo y la palabra, yo y la palabra. Por eso, brother, te recomiendo mucho en los discipulados de Sembrados en Buena Tierra, porque lo primero que hacemos, lo primero que aprendemos en ese discipulado es tu relación tuya con la palabra. Mi relación con la palabra. En el primer módulo aprendo que la palabra lo es todo para mí, todo para mí. No hay otra cosa más importante que la palabra, porque la palabra es lo que Dios tiene para mí. Si alguien dice, sí, yo leo un libro, sí, yo compré, y no está leyendo la palabra, brother, te estás perdiendo absolutamente y completamente de todo. Por eso, límpiate con su palabra, lávate con la palabra. La palabra tiene que ser todo. Por eso dice aquí, todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y si vas a comparecer, preocúpate. Es como si hoy te llegara una denuncia, una demanda a tu puerta, te tocan y ves un papel y te dicen, tienes que presentarte ante tal autoridad y, híjole, te pones hasta blanco. Porque dices, ¿ahora qué voy a hacer? Y buscas un abogado y rápido, porque ¿qué tengo que hacer?
Hoy te están diciendo, todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. ¿Qué tienes que hacer? Busca a tu abogado, que Cristo es nuestro abogado. Como abogado tenemos a Jesucristo, el justo. Así que ve y búscalo y dile, Señor, ¿qué hago? ¿Qué quieres que haga? Lo mismo hizo Pablo cuando iba en su caballo montado haciendo su santa voluntad y se le apareció Jesús y se cayó del caballo y lo primero que le dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Ahora sí, ¿qué quieres que haga? No, ¿qué voy a hacer yo saliendo de aquí, haciendo lo que se me pega mi gana y olvidándome de Cristo? Tengo que empezar a caminar obedeciendo al Señor. Versículo 11, nos faltan 2. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Escrito está, dice aquí. ¿Dónde estaba escrito? Te doy el pasaje para que lo tengas ahí. Isaías capítulo 45, versículos 21 al 23. Isaías 45, 21 al 23. Te lo voy a leer rápido. Dice, proclamad y hacerlos acercarse y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová? Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador. Primero soy un Dios justo y un Dios salvador, ningún otro fuera de mí. Mirad y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. En ningún otro hay salvación, brother. Tienes que asirte de Cristo. Él es el Señor. Para eso murió, para eso resucitó, para eso vive, para ser Señor. Y es el único. Y ante mí, dice, por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra de justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Va a llegar el momento, cuando el Señor venga, en donde todo mundo le verá, dice la Biblia. Y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Todo el mundo va a reconocerle que es el Señor. Pero ya en ese momento donde Él venga, brother, ya los que no le reconocieron a tiempo, lamentablemente dice la Biblia que muchos lamentarán entonces. Muchos lamentarán entonces. Hoy tú y yo tenemos la oportunidad de permitirle al Señor que sea el Señor de nuestra vida, que gobierne nuestra vida. Último versículo. De manera que, es decir, ya resumiendo, ya terminando, ya todo lo que vimos, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. ¿Ok? Y con esto concluimos. Llévate en tu corazón esto. De manera que cada uno de nosotros va a dar cuentas a Dios de sí. Por lo tanto, búscale. Por lo tanto, lávate con su palabra. Por lo tanto, brother, no menosprecies las oportunidades que Dios te da para conocerle más. No es que yo quiera hacer una propaganda de los discipulados, pero ¿sabes? Cuando tú te discipulas y participas del discipulado, tu entendimiento se va a abrir enormemente. Vas a saber lo que Dios tiene para ti. Vas a conocer, vas a poder caminar. Tus ojos van a ser abiertos, tus vendas se van a caer de tus ojos. Es importante que escuches, es importante que conozcas. No puedes vivir caminando una vida a ciegas y pensando que cuando llegues allá el Señor es bueno, porque el Señor por eso mandó a su Hijo a padecer. Y a mí no me interesa escuchar de la palabra, bro. Yo prefiero ir a ver el partido de fútbol porque juega no sé quién. Y no me interesa la palabra. Y menosprecio el sacrificio y menosprecio la palabra. Estamos aquí no por ser religiosos. Estamos aquí porque queremos alimentarnos de su palabra. Decía Mike hace un rato cuando estaba presidiendo que nutre tu alma. Y me ponía a ver cuántos de nosotros a veces podemos llegar a la iglesia bien desnutridos espiritualmente hablando, brother, casi con anemia. Somos un cadáver entrante, que a veces entramos todos desnutridos porque a veces vienes un día y dos no. A veces vienes, no tomamos la palabra de Dios en serio, bro. Tomamos el evangelio
de una manera ligera, de una manera, después voy, después escucho, después, nada más después, bro. No estemos diciendo, Señor, Señor, porque Señor, Señor, no me llames Señor, Señor, hacedor de maldad. ¿Ok? Bueno, vamos a terminar, vamos a orar y cantamos una alabanza para despedirnos.